días. Reciban un cordial saludo desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social a nombre de nuestro secretario general, el doctor Gibran Ramírez Reyes. También reciban un cordial saludo por parte de la doctora Daisy Corrales Díaz, nuestra directora del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que gracias a ella se hace posible esta actividad en el marco de las experiencias, avances y pendientes en la atención a la discapacidad, el título de nuestro webinar del día de hoy. Esta actividad es una segunda parte del webinar sobre la atención de la discapacidad y los servicios de rehabilitación física en la seguridad social. En esta ocasión vamos a tener a representantes tanto de Ecuador como de Guatemala y de México. Bueno, ya desde el año 2011 la Organización Mundial de la Salud nos señalaba que casi 200 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad o experimentan alguna dificultad funcional. Esto dentro del ciclo de vida de las personas que pueden presentar capacidades disminuidas, y seamos conscientes también de que nosotros en cualquier momento de nuestra vida somos susceptibles a sufrir algún tipo de discapacidad. Es por ello que desde la seguridad social, las organizaciones no gubernamentales, así como las instituciones, la sociedad civil, pues han tratado de brindar respuestas y propuestas para garantizar a las personas el desempeño más digno en su vida diaria. En este webinar vamos a tratar justamente estos temas y tomar en cuenta, muy en cuenta, que una de las principales finalidades es evitar las barreras por la disminución propiamente de las capacidades. La atención a la discapacidad también es un tema de derechos humanos y se tiene que incursionar desde los usos tecnológicos hasta la rehabilitación comunitaria. El día de hoy vamos a tener un panel en el cual nos acompañan la doctora Liliana Sanabria de Ecuador, del equipo técnico de READIS, la antropóloga Flavia Anau, de Coordinación General del Centro de Atención Integral Piña Palmera, de México, la doctora Rosa Idalia Aldana, de Gente Pequeña, desde Guatemala, el doctor Sergio López Ramos, director y fundador del Centro de Estudios y Desarrollo del CEN y del Instituto de Investigaciones Huawei de México. Y el día de hoy vamos a tener como nuestro coordinador y presentador al doctor Fernando Quintanar, que él es doctor en Psicología Social por la UNAM, México, y USAL España. Es maestro en Investigación de Servicios de Salud por la UNAM Iztacala y licenciado en Psicología. Él cuenta además con un máster en Gerontología por la Universidad de Salamanca, España, responsable de la coordinación del programa Investigación en Psicología del Envejecimiento. Él ha participado en diferentes congresos y foros, tanto nacionales como internacionales, y en esta ocasión nos acompaña como coordinador de este webinar. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Pues el tema de discapacidad, un tema para pensarse, cada vez más presente y sin embargo con muchos pendientes. Pero al mismo tiempo hay logros, hay propuestas, y la idea de invitarles a ustedes fue para conocer sus experiencias. Vamos a dar inicio entonces a sus participaciones. Van a tener un tiempo, vamos a poder jugar un poquito con el tiempo. Un tiempo de presentación de 20 minutos, pero podemos hacer un ajuste. Yo voy a ponerles una señal de que les quedan 2 minutos para que puedan terminar expresándose, máximo 25 minutos. Y vamos a poder hacer preguntas y respuestas al final, esperando que sean las interacciones importantes y donde podamos plasmar las esperanzas, las experiencias también que han tenido. Entonces, el orden va a ser el siguiente. Van a participar la doctora Liliana Sanabria, la antropóloga Flavia, la doctora Rosa Idalia y el doctor Sergio López. Muchas gracias, y entonces damos la palabra a la doctora Liliana Sanabria. Por favor. Buenas tardes con todas y con todos. Para mí es un placer el poder compartir con ustedes esta tarde. Quisiera por favor que me confirmen si la presentación se puede visualizar.
Si tú la puedes poner en tu pantalla, por favor. Está puesta, ¿la pueden visualizar? No la vemos. Bien, avanzo de todas maneras, no Un poquito. no importa. ¿De acuerdo? Ya me dieron la autorización, entonces ahora sí la puedo presentar. ¿Ahora sí? Así es. Listo. Bueno, como Pantalla había sido completa, por presentado, favor. ¿perdón? Pantalla completa. Sí, está completa. No, ahí está la presentación. Necesitamos la pantalla completa. En el recuadrito inferior derecho. Ahí. La doctora Rosa ¿Sí? apague su cámara y micrófono. ¿Ahí puedes verla? Adelante, no se alcanza a ver la pantalla completa. Bien, permíteme avanzar. Perdón, Bueno, pedimos a la doctora Idalia si puede apagar tantito su cámara. Seguimos en audio, pero sin la imagen ahorita. Bien, gracias. Adelante. bien, como nos indicaba hace un momento, reciban un saludo de parte de RIADIS. RIADIS es la red latinoamericana de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad y sus familias. Y hemos visto propicio en esta ocasión el poder realizar la presentación de uno de nuestros últimos procesos trabajados a nivel de país y que se promueve, se pueda aplicar también a nivel de América Latina y el Caribe. Creo que de una o de otra manera el tiempo de pandemia para todos fue de un impacto muy significativo y obviamente un proceso que para ninguno de nosotros teníamos esperado el poder recibir. RIADIS comprometido con los espacios, especialmente también con el área de salud mental, trabajó de manera directa durante el tiempo de pandemia en el acompañamiento a través del proceso de teleasistencia de las personas con discapacidad, pero también de sus familias. Un objetivo macro que de alguna manera preveía trabajar de forma directa inicialmente en paliar este primer acercamiento a una intervención en crisis a nivel general y que sin embargo fue ampliándose de una manera también significativa a otros mecanismos de contención que ya iban mucho más allá de la intervención en crisis. Dentro de este espacio, y por qué era importante recalcar que fue un objetivo general, dentro de este espacio también pudimos determinar algunos aspectos de manera significativa que llamaban la atención dentro de nuestro trabajo. Y uno de ellos fue justamente la presencia de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad dentro de los diferentes entornos. Lo que en un principio era una atención de manera directa dentro de lo que es el área de salud mental, era de manera importante y prioritaria también el ofrecer y brindar la asistencia directamente a las mujeres y niñas con discapacidad, ya que se había determinado que uno de los factores fundamentales por los cuales estaban atravesando era justamente este encierro, este apartamiento social y que obligaba de una o de otra manera a que este grupo de personas, mujeres y niñas con discapacidad, se mantengan dentro de sus espacios de convivencia, en muchos de los casos, con sus propios agresores. Dentro de este preámbulo, RIADIS optó por generar diferentes estrategias que para nosotros fueron inmediatas y también alineadas al proceso en el que nosotros nos encontrábamos en aquel momento.
No olvidemos que la temporada de pandemia, de alguna manera, para nosotros, era totalmente una condición en la que obligaba a que mantengamos un distanciamiento social, tanto para aquellos que era necesario intervenir, como para aquellas personas también intervinientes. Entonces, se vio como uno de las estrategias a trabajar el incidir a través de la telepsicología, no solamente a través de los medios de redes, sino también a través de las llamadas telefónicas en casos muy puntuales, pero mayoritarios también, en espacios donde sus maltratantes no podían tener el contacto con las personas. ¿Cómo lo hicimos? Principalmente a través de la generación de un modelo de intervención en donde se fundamentó y se citó directamente el enfoque de los derechos, ya que independientemente de la condición en la que al momento las víctimas de violencia se encontraban, el enfoque de derechos debía garantizar su atención oportuna. Es importante recalcar que por las condiciones de pandemia, en Ecuador existía ya una línea de atención en el caso de emergencia, pero que sin embargo no podía dar abasto a las necesidades puntuales que en un momento dado se requería. Dentro de este enfoque de derechos se visualizó de manera muy significativa la necesidad de adaptabilidad y de ajustes razonables para poder trabajar de manera directa con las mujeres y niñas. Y se optó dentro de estos mecanismos de adaptabilidad con la intervención en la comunidad. Obviamente, grupos de mujeres locales facilitaron y apoyaron mucho este espacio, ya que podían de alguna manera estar corporalmente más cerca, geográficamente también más cerca de este grupo de personas. Así, de esta manera, nosotros trabajamos el tema de la incorporación de actoras claves, lo cual se mantiene hasta el momento. Una vez superado este espacio que impidió de manera directa, incluso en la mayoría de los casos, el realizar las denuncias de manera oportuna, el enfoque integral caminó hacia promover la recuperación y la autonomía de estas personas, que es el espacio en donde al momento nos encontramos. En un primer momento, Riadis lideró este espacio. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante también, tuvimos la oportunidad al momento de generar alianzas estratégicas con grupos de profesionales, pero también con organismos y organizaciones que trabajan en el tema de derechos y de defensa de niñas y mujeres. Algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, y cuando hablamos de acciones es importante recalcarlo, es el hecho de que la mujer y la niña con discapacidad continúa siendo invisibilizada en estos espacios. Si bien estamos hablando de acciones afirmativas en torno a la violencia de la mujer en general, las mujeres y niñas con discapacidad continuamos siendo invisibilizadas. ¿Cómo se manejó todo este tema? Primero, dentro de lo que es un primer contacto. Riadis tiene organizaciones de base, colectivos de base, y el primer contacto siempre se dio por referencia. Esa primera llamada, esa primera referencia que nos indicaba que dentro de un determinado espacio, un hogar, había la necesidad de intervención en crisis primeramente y luego una intervención en un proceso mucho más avanzado. Se trabajó en los espacios de contención, que era el primer acercamiento, y es ahí donde se focaliza el problema y se determina que mayoritariamente estábamos observando condiciones de violencia hacia niñas y mujeres con discapacidad. Sin embargo, también se pudo determinar que estas niñas y mujeres no eran solamente mujeres con discapacidad, sino muchas de ellas madres o esposas de personas con discapacidad. Se realiza el acompañamiento terapéutico, la intervención como corresponde, identificando en función a la semaforización que se estructura en función a los indicadores presentes sobre el tipo y frecuencia
de violencia que la persona estaba recibiendo. Quiero recalcar en este punto que no tuvimos solamente casos de violencia a niños y niñas y mujeres. Obviamente hubo casos también de violencia hacia varones, pero un número mucho más inferior de lo que podríamos haber esperado también. Y obviamente hubo otras condiciones ligadas al factor de encierro, de apartamiento social, que fueron atendidos. ¿Por qué nos llama de manera significativa la atención a observar el tema de violencia? Porque del 100% de personas atendidas, alrededor de 1.380, el 84% presentan condiciones de violencia. Una vez que hemos trabajado este tema de la semaforización, se incorporó a nivel de lo que se denomina una red comunitaria, con organizaciones de base de grupos de mujeres que tenían ya los implementos, los instrumentos y la oportunidad de poder intervenir ya directamente en campo. Quiero recalcar, y es necesario que lo haga, que lamentablemente en cuanto a la visibilización de mujeres y niñas, no existe todavía a nivel de país la formación necesaria para poder hacerlo. Al momento, nosotros nos encontramos en un proceso de acompañamiento de información, intervención de casos muy puntuales, pero también de el trabajo al seguimiento de aliados estratégicos. Cuando yo hablo de aliados estratégicos, colegios de profesionales en el área de salud mental y también grupos de mujeres que trabajan en el proceso de recuperación de mujeres en condición de violencia. Se ve un poco pequeño y entiendo que tal vez ustedes no lo alcanzan a visibilizar. Se elaboró un instrumento denominado Violencia en Mujeres y Niñas con Discapacidad, un instrumento que, si bien tenemos generalizado cuáles son los tipos de violencia, pero era muy necesario el que lo estandaricemos. Dentro de lo que es el área de violencia psicológica, por ejemplo, veíamos elementos como, por ejemplo, el chantaje, el ridiculizar, burlarse o bromear de la víctima frente a otras personas, muchas de las ocasiones sujetas a su condición de discapacidad, el rechazo y el abandono de estas personas con connotación de desprecio, sentimientos de inferioridad, inutilidad y minusvalía. En cuanto a la violencia emocional, también se pudo identificar el miedo a perder a su pareja o cuidadores y a perder el lugar de vivienda, que era de manera directa la forma como se estaba violentando de manera emocional. La violencia física en el tema de discapacidad, la prohibición, agresión y daño a objetos, dispositivos o apoyo para la vida independiente, hostilidad y rechazo en la interrelación, empujones, aislamiento, prohibición del uso de fármacos o de medicina que requerían, hasta la prohibición a acceder a condiciones de higiene o de cambios de pañal, en el caso de que lo requirieran también. Violencia económica fue lo que tuvo un menor grado de visibilidad, por cuanto por la pandemia muchas de las personas estaban dentro de sus hogares y tampoco estaban adquiriendo de manera directa sus sueldos. Sin embargo, sí se detectó el tema de violencia económica en la que es la persona cuidadora, padres, esposos o hijos, quienes tomaban la posta de este gasto sin considerar la necesidad de la persona con discapacidad. El acoso y la violencia sexual, que de igual manera se lo observó de una manera predominante y que lamentablemente es una condición que ha pasado a ser parte de la vida de muchas mujeres con discapacidad. ¿Cómo se hizo? Se manejó un protocolo de intervención en donde los elementos claves como el lenguaje amigable, la calidad de comunicación, el centrarse en el problema y generar la empatía y la efectividad nos permitió llegar hacia la persona. Detectar la violencia aplicando instrumentos de semaforización, pero identificando también personas clave de su entorno que podrían dar en un momento dado el soporte necesario.
se pudo determinar que este entorno de riesgo es un entorno de riesgo progresivo y que si bien por el tema de la pandemia se pudo visibilizar, también es bien cierto que es parte de la cotidianidad. Plan de acción y seguimiento, en donde ya se manejó el tema de intervención psicológica, el acompañamiento, referencias de caso, identificación y utilización de posibilidades de autoprotección y seguridad. Los modelos de acompañamiento que hablábamos sobre el grupo de mujeres. Este fue un espacio en realidad muy significativo, ya que este grupo de mujeres, no necesariamente con discapacidad, pudo hacer este acercamiento y mantenerse en mucho más contacto que las mismas acciones terapéuticas. En un acompañamiento que nosotros los psicólogos diríamos un acompañamiento de sombra y que se lo continúa realizando a través de los aliados estratégicos. El soporte de información en un primer nivel a través de la psicoeducación, el acompañamiento de recursos y que también al momento RIADI se encuentra fortaleciendo a fin de restituir los derechos de aquellas mujeres que no solamente por el tiempo de la pandemia han sido víctimas de este espacio y obviamente la recuperación y habilitación de sus estados de autonomía y empoderamiento. Sobre esto sí me parece muy importante una frase que fue una de las siglas que más apoyábamos, ¿no? Y es decir que en el caso de las mujeres en general, la decisión está en nosotras también. Y decidir si dejarnos de ver como lo que creemos que somos y empezamos a sentirnos como lo que queremos ser. Hoy me libero, hoy me levanto y empiezo por mí. En realidad es un eslogan de decisión que a nivel de las mujeres es muy importante que sea parte de nuestra vida. Lamentablemente, en las condiciones de mujeres con discapacidad, tenemos muchos limitantes. Cuando hablamos de retos, es justamente eso. Podemos levantar estadísticas, estudios, tener mucha información sobre lo que pueda y está pasando al interno de los hogares de las personas, de las mujeres con discapacidad. Sin embargo, a nivel de países en general, la mujer continuamos siendo invisibilizada desde la niñez y más aún también a nivel de la etapa adulta ya como mujeres adultas. Y pienso que ese es un reto de manera significativa. La presencia del varón dentro de estos espacios es muy nutritiva, siempre y cuando sea ese acompañante, ese compañero, esa otra persona, ese otro ser que está justamente a la par del respeto de nuestros derechos, pero también obviamente de nuestras obligaciones. La participación de la mujer a nivel de Latinoamérica, de la mujer con discapacidad, aún es nula. Nos vemos, sí, en estos espacios sociales, aquellas mujeres en donde de una o de otra manera hemos decidido levantar nuestra voz y decidir avanzar. Pero también tenemos mujeres que dentro de la interseccionalidad manejan otros factores de opresión, como por ejemplo la raza, la etnia, la condición de género, la decisión sexual. Entonces, si bien es cierto, únicamente he presentado un reporte, un informe de lo que fue una parte del trabajo de RIADIS dentro de este espacio, pero sí generó también el reto a nivel de Latinoamérica de que las mujeres necesitamos ser vistas definitivamente como personas, actoras y proponentes de nuestra propia historia de vida. Y que las políticas públicas que se registran, que se hacen, que se levantan a favor de las personas con discapacidad, tienen la obligatoriedad de observar cuáles son las condiciones de que como niñas y mujeres nosotras podemos también incidir. Únicamente eso y abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias a todas y a todos. Liliana. Bien. Sí, ya tengo un par de preguntas, las voy a formular al final para conjuntar a todos los panelistas, porque tiene que ver con tu tema, Eduardo. Tú como integrante de RIADIS y con todo el trabajo que has hecho
de Derechos Humanos, se me llamaba la atención el trabajo también que has realizado. Entiendo que buscando la reinserción laboral o la inserción laboral, la incorporación laboral de las personas con discapacidad. Pues gracias, Liliana. Entonces pasamos a la siguiente presentación y sí tengo un par de preguntas que haré en su momento. La siguiente presentación corresponde a la antropóloga Flavia Nau, coordinadora de Piña Palmera, y ella, como lo verán en sus ponencia, nos va a hablar de sus experiencias y de cómo vienen trabajando este centro en Oaxaca. Adelante, Flavia, por favor. Bueno, hola. Hola, hola. Gracias por la oportunidad. ¿Sí me escuchan? Muy bajito, pero sí se te escucha. Bueno, espero que me puedan escuchar. Claro. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia que tenemos en el tema con la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, que nosotros rebautizamos como inclusión basada en la comunidad en un contexto rural indígena. La siguiente, porfa. Nosotros con la RBC y BC trabajamos a través de una matriz y esta matriz tiene diferentes ejes y cada uno de los ejes tenemos que ir desarrollando en coordinación con organizaciones civiles, instancias de gobierno, organismos privados, dependiendo de la temática que tengamos que ir trabajando para los procesos de inclusión. Los ejes tienen que ver el primero con salud, que obviamente ahí está directamente la rehabilitación, ya que con RBC y BC se trabaja con cualquier persona, con cualquier condición de discapacidad y cualquier edad. Perdón, Flavia. Y también se trabaja... ¿No se hace cambio de diapositiva? ¿Perdón? No, ya hay que ir pasando las siguientes. Ah, ok, bien, bien. Sí. La siguiente. Estos son los temas o subtemas que tienen que ver con el eje de salud y que obviamente tenemos que coordinarnos con las diferentes instancias porque nosotros no trabajamos el tema médico, sino el tema de los procesos de rehabilitación e inclusión. La siguiente, que tiene que ver con educación, y tiene la siguiente, que tiene que ver también con diferentes ejes, que tiene que ver con inclusión educativa y por lo tanto también coordinamos acción con el personal docente de todas las escuelas regulares en donde existan en las comunidades. La siguiente, que es el sustento. La siguiente, que tiene que ver con todos estos temas que son desarrollados dentro de la misma comunidad y con el protagonismo de las personas con discapacidad y en algunos casos con las familias que también son parte fundamental. La siguiente, que es el eje social y que tiene que ver con estas acciones puestas ahí en el PowerPoint y que obviamente requieren todo un proceso de coordinación con instancias de diferentes índoles en la comunidad a nivel local, tal y nacional. La siguiente, por favor.
que tienen que ver con el empoderamiento y que tiene mucho que ver con lo que la panelista anterior, tiene que ver con el fortalecimiento de las mujeres que en un área rural entran en una situación mucho más fuerte de discriminación. La siguiente, si tienen alguna diversidad. Esas son las áreas que se trabajan dentro de la matriz. Si pueden pasar el video, por favor, porque ahí la experiencia está mucho más viva, lo agradezco. El audio. ¿Tienen el video? Ahí va el video. Nada más apaga tu cámara, pero deja el audio. Ahí está. México es un país grande y hermoso, pero tener una discapacidad, ser pobre e indígena, es un gran reto para este país. Yo me llamo Flavia y soy coordinadora general de Piña Palmera. Piña Palmera está en la costa sur de Oaxaca, en la comunidad de Zipolite, pero también trabaja en diferentes comunidades de la Sierra Sur, Sierra Norte y también del Istmo de Oaxaca. Piña Palmera tiene la función y la esencia de generar cambios de actitud hacia el tema de la discapacidad. Buscamos que las personas que lleguen a Piña Palmera puedan ser vistas como un ser humano integral, con todas sus necesidades, habilidades y posibilidades. Pues aquí hay varias áreas como son carpintería, los talleres productivos, el área de rehabilitación, el área de cuidados especiales. ¿Estos a dónde? Trabajamos muchísimo con cuestiones de medio ambiente, producimos abono orgánico y producimos también muchas huertas experimentales aquí mismo con esta tierra que tenemos para que las familias puedan también conocer qué hacer para mejorar sus alimentos en sus propias comunidades. Hay personas que han tenido un proceso muy responsable dentro de Piña Palmera. Pájaro que abandonó. Entre ellos está Cristian, está Patti, está Mariano, está Malena. Ay, 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 canta y no llores, porque canta. Ellos han desarrollado sus potencialidades, ellos han aprovechado las oportunidades que han tenido para crecer, madurar, involucrarse, socializarse e incluirse. Yo soy Patricia Matías y mi discapacidad es secuela de polio. Mi discapacidad me dio a los 2 años, entonces aprendí a vivir con mi discapacidad desde muy niña. Soy de una comunidad indígena en donde no hay información, pues me he enfrentado a diferentes formas de discriminación por ser mujer, por ser indígena y también por ser de familia pues que viven en comunidades también. Vivimos o nos enfrentamos a triplemente la discriminación también.
es Mariano Enríquez Martínez, mi discapacidad es visual. Llegó un momento en que yo no pude ver más, ¿no? Veía como muy opaco. Entonces yo me fui a la casa, pasó el fin de semana y después ya no podía ver más. Mariano llegó joven a Piña Palmera. Su familia lo venía acompañando. Su familia no entendía lo que pasaba con Mariano. Además hablaban zapoteco, nosotros no nos podíamos comunicar con ellos para poder explicar las acciones que tenían que dar de seguimiento en sus casas. Y poco a poco Mariano fue desarrollando sus habilidades. Él fue incluido en la escuela local y ahí él pudo enseñar a los maestros cómo hacer la inclusión educativa para personas con discapacidad y en particular para personas con ceguera. En mi trabajo hacemos talleres de sensibilización, que es ponerles una discapacidad por un rato a las personas para darse cuenta también de los retos. ¿Ya? ¿Ya sí? ¿Estás bien? Si yo no hubiera llegado a Piña Palmera, tengo 25 años ahorita, en este momento, casi la mitad con discapacidad y la mitad sin discapacidad, ¿no? Si yo no hubiera llegado a ese lugar, yo creo que estaría en mi casa sin hacer nada. El 1, el 2 y el 3, el 4, el 5 y el 6. Involucrarme en lo que es la política. Yo vivo en una comunidad que se llama Miramar, perteneciente al municipio de San Pedro Pochutla. Entonces ahí pues hacen lo que son las elecciones para una representación ante el gobierno municipal. Entonces en el 2011 fui electo para ser suplente de la representación municipal, para gestionar apoyos, ¿no?, en la comunidad. Hace tiempo se vio lo de hacer un símbolo de discapacidad aquí en el centro de Pochutla, aquí en la iglesia, ¿no?, para que las personas así con discapacidad puedan abordar un taxi, ¿no?, o en todo caso si las personas vinieran con alguien en un carro particular, también alguien con discapacidad pudiera estacionarse ahí, pues si tuviera algún problema. Más que servicios, son actividades lo que realizamos en Piña Palmera. Y lo que hacemos es lo que requieren las personas con discapacidad. Y cuando diga canasta revuelta, voy a hacer esto, ¿sí? Para que ella... Apoyamos a su proceso de rehabilitación, a su proceso de vida independiente, a su proceso de vida diaria, a la información y formación que ellos requieren de acuerdo a sus habilidades, a la información con la familia para que la familia pueda apoyar de manera constante a la persona con discapacidad al interior y también a otros grupos comunitarios para que ellos sepan qué hacer para cambiar actitudes hacia las personas con discapacidad. ¿Aquí? ¿Dónde? Malena llegó muy chiquita en Piña Palmera. Ella creció con nosotros y ella nos fue enseñando qué cosas serían importantes para ella, cómo podíamos comunicarnos con ella, ya que ella no tiene ningún lenguaje verbal. ¿En la noche? Sí. Al ratito. ¿En la noche? Sí. Como no caminaba, no tenía movimientos, teníamos que estar muy al pendiente de ella para el desarrollo.
Hoy en día ella también es un gran ejemplo. Ella tiene una habilidad para la comunicación enorme. Siempre tiene una sonrisa en su cara, pase lo que pase. Y es una gran compañera también de otras mujeres con discapacidad. Y ha sido un ejemplo para su comunidad. Ahora las vamos a poner en tu mesita. ¿Las ponemos así? ¿No? No, ¿verdad? ¿Cómo las ponemos? ¿Así a lo largo de la mesa? Hola, Male. Te trajeron películas nuevas. Wow. Yo quiero esta. ¿Qué vale, Male, esta? ¿15 pesos? ¿No? 20. Su futuro, a final de cuentas, ella va a estar siempre con nosotros en Piña Palmera, depende totalmente de nosotros, pero ella está desarrollando sus habilidades y con mucha felicidad. ¿Está correcto? Okay. ¿Sí? Sí, Gracias, muy bien. Male. Gracias, Male. Nos vemos. Adiós. Gracias, Male. Nos Muy bien, Male. Venimos 2 películas. No podría pensar qué puedo hacer sin piña yo. Cristian Eventual. ¿Todo bien? Bien. ¿A dónde estuviste trabajando? ¿Todo bien? En la tienda. En la tienda. ¿Con quién te fuiste a? Pati. Una amiga que trabajaba ahí, ella habló en una junta, es psicóloga y ella me apoyaba poquito aquí, que yo tenía la cafetería y venía a tomar un café y ella lo vio la situación de Cristian. Entonces ella habló por mí en Piña. La vuelta, saca el bastidor, quítale el papel, hazlo bien para que salga bonita la... Cristian es un ejemplo para muchos jóvenes. Él ha llegado muy chiquito a Piña Palmera, con condiciones muy difíciles para su propia vida. No hablaba, caminaba con mucha dificultad y se ha desarrollado enormemente. Se dio la terapia de lenguaje y aparte se le dio la terapia de aurícola, que era masajes en todo su cuerpo, con texturas, como lo que sería la terapia sensoropercepción, pues. La vida que lleva aquí Cristian en Piña Palmera ha sido que logremos que él tenga las habilidades necesarias para tener una vida independiente y ser integrado a la sociedad. Patti llegó en Piña ya joven. Ella ha sido un ejemplo para varias jóvenes, para varias mujeres. El año pasado estuve tomando un diplomado con una organización que se llama Ideas Comunitarias, que tiene una escuela que se llama Escuela para el Bien Común. Y en él vimos diferentes temas como gestión, identidad y liderazgo, género, derechos, economía solidaria. Odilia, Alejandro, Irene, Bartolomé, por darme su confianza y compartir sus conflictos emocionales, familiares y sus miedos. Ella ha superado cada uno de sus retos y siempre quiere ir más adelante. Es la responsable de la propuesta de economía solidaria en Piña Palmera. Buenas tardes, doña Vicky, ¿cómo está?
Bien, señorita Patti, qué gusto. ¿Cómo ha estado? En verla. Ay, por fin vine a verla. Sí, qué bueno. En Piña Palmera encontré justo el espacio, el momento para empezar a promover lo que es la economía solidaria, que actualmente pues seguimos en la lucha, y también es un espacio donde nosotras, las personas con discapacidad, y para las mujeres es un espacio inclusivo en donde también nosotros aportamos, donde las personas con discapacidad tenemos voz, y en donde también coincidimos con otros grupos marginados. Piña Palmera también es un ejemplo de diversidad, en donde conviven personas de diferentes edades, diferentes discapacidades, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de actuar en la vida. Y eso confluye en un proyecto único, que es desarrollar una propuesta de justicia y justicia social para todas las personas. Muy bien. Gracias, Flavia. ¿Quieres comentar algo más? No, gracias. Pues ya tenemos también 2 preguntas más. Las voy a plantear al terminar. Y pasamos entonces, si no hay otro punto a tocar, al tercer panelista, la doctora Rosidalia Aldana, del grupo de la representación de gente pequeña de Guatemala. Y pues te escuchamos, Rosidalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de compartir con ustedes. A ver, ¿puedes subir un poquito tu micrófono? Permite. ¿Listos? A ver. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bien. Adelante, por favor. Bueno, les decía que buenas tardes y qué bueno que podemos concretar ahora, porque en la primera oportunidad no pude por el compromiso como representante ante el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Ustedes saben que se te escucha muy quedito, muy queditito. Voy a quitarme esto. ¿Y ahora? Ay, sí. ¿Se escucha mejor? No mucho. Le tengo todo el volumen. Es que se escucha, pues yo creo que tiene 2. Le tengo todo el volumen. Oh, hay un eco ahí. ¿Tienes abiertos 2 micrófonos? No. No. Estoy en el salón de sesiones del Consejo. No sé si me escuchan ahora. Se oye muy poquito, pero adelante. Bueno, dentro de las experiencias que desde el CONADI hemos realizado en cuanto derivado de lo que ha conllevado la pandemia, nosotros le hemos apuntado de lleno a la formación y capacitación en el tema de no solo de discapacidad, sino a la población con discapacidad y fortalecer a las organizaciones de sociedad civil que están adscritas al CONADI. Y dentro de esta experiencia también ha representado un compromiso, un reto también de comprender que de alguna manera podemos realizar cambios y adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿verdad? Que ha permitido, establecido un proceso de diálogo entre países, de diálogo entre organizaciones, entre instituciones, pero un diálogo más en cuestiones virtuales,
a utilizar y a retarnos a nosotros mismos en cuanto al uso también de plataformas. De hecho, me disculpo de antemano, me tendré que retirar porque en unos minutos empieza el último taller que quiero mencionarles. Hemos coordinado dentro de este proceso de formación, hemos coordinado talleres de comunicación para poder hablar sobre la lengua de señas. De hecho, este año, el 28 de enero, el Congreso de la República aprobó la lengua de señas y reconoce como lengua nacional la lengua de señas, y ha sido un compromiso y un reto grande que ha derivado una coordinación con el Ministerio de Educación, la asesoría en cuanto a la elaboración del reglamento de esa ley y en cuanto al compromiso de CONADI establecer una unidad de lengua de señas. Dentro de ese proceso de formación también tenemos estos 6 talleres que quiero mencionar. Esto lo coordinamos con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y hemos abordado temas con la sociedad civil y organizaciones de sociedad civil, miembros del CONADI, como también personas con discapacidad, profesionales que no están adscritos al CONADI, pero eso no los deja fuera de cualquier programa y procesos de inclusión que el Consejo pueda desarrollar o implementar. Temas como estándares internacionales de derechos humanos sobre participación y consulta. Hemos desarrollado temas de principios para la participación y la consulta de las personas con discapacidad, teniendo clarísimo que somos nosotros, las personas con discapacidad, los que debemos ser los protagonistas, realmente no solo de nuestra propia historia, sino protagonistas de los programas y de todas las historias que se hacen o los estados tratan de implementar, pero con nosotros, ¿verdad? Con nosotros dentro, con nosotros tomando las decisiones. Otro tema, buenas prácticas sobre participación y consulta en la región latinoamericana, lineamientos para la consulta, experiencias de participación y consulta en Guatemala. Hemos desarrollado también otro tema como la consulta a mujeres, jóvenes, personas con LGTBIQ y personas indígenas con discapacidad. Y el último, que en pocos minutos va a iniciar, es la consulta a personas con discapacidad intelectual, personas con autismo y personas con discapacidad psicosocial. Dentro de todo este proceso hemos elaborado, desde el CONADI se ha elaborado un protocolo basados en los indicadores y estándares internacionales, que de hecho aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente a la doctora Sanabria, quien en su momento, cuando estábamos en la elaboración de este protocolo, nos hizo varios aportes para el mismo, y dentro de este protocolo puedo mencionar cómo atender o cómo hacer la provisión, porque es uno de los temas más complejos que hemos experimentado, porque el 15% de la población guatemalteca con discapacidad está laborando dentro de lo que se llama el mercado informal, en la economía informal, y este confinamiento ha venido a reducir de manera significativa el ingreso de toda esta población. Por lo tanto, también desde la Comisión de Empleo se generó una ruta de empleo y de reactivación económica, que también ha conllevado unos procesos de capacitación técnica en cuanto a cursos que se han coordinado con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como también con el INTECAP, una entidad que es mixta, que tiene donaciones como también subvención por parte del Estado, y que da muchísimos cursos, una variedad de cursos técnicos para personas con y sin discapacidad. CONADI ha participado de lleno en este tema, la coordinación y articulación para que participen las personas con discapacidad y puedan de alguna manera aprovechar este tiempo de confinamiento para tecnificarse y poder aprender incluso nuevos oficios. Se ha coordinado también con el Ministerio de Salud y se ha dado seguimiento a los protocolos sanitarios que el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha implementado. Elaboramos con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas una guía muy sintética, muy concreta, de 7 páginas,
que socializamos con toda la entidad pública y las organizaciones de sociedad civil, pero sobre todo con entidad pública, porque son los responsables y los garantes de realmente dar cumplimiento a nuestros derechos y que de alguna manera gocemos de una manera digna de nuestros derechos como personas con discapacidad. Otro elemento importante que debo mencionar es que dentro de este proceso de la pandemia se logró también como país coordinar. Claro, nos atrasamos en algunos procesos, solicitamos plazos como corresponde al programa iberoamericano, en donde Guatemala tuvo la dicha de estar 1 año, 12 meses exactos como país invitado, y hoy precisamente nos notificaron del último paso que a nivel estatal teníamos que dar para poder ser y concretar la participación del país como país miembro. Y esto es importante para nosotros como país porque ese programa iberoamericano en el que pertenecen 22 países, este programa en particular se enfoca dentro de sus líneas de acción, se enfoca en la formación y capacitación del tema de discapacidad y de la tecnificación también en fortalecer la región. Y Guatemala, y este programa nació precisamente aquí en Guatemala, y aquí es donde surgió el compromiso de los estados, y para nosotros hasta hoy lograr incluso concretar el que seamos país miembro nos da bastante satisfacción en cuanto a ese tema. Lo que quedó pendiente y tenemos que apuntarle y retomarlo, esperamos el próximo año, 2020-2021, es retomar el trabajo que se venía realizando con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, como también el tema de turismo inclusivo o accesible, que de hecho Guatemala fue la sede el año pasado de la 5ª conferencia de turismo accesible, y este año teníamos alrededor de 4 encuentros que iban a promover precisamente regionales, iban a promover el turismo, y ustedes saben que ese tema fue uno de los más golpeados en cuanto a derivado de la pandemia. Como CONADI también, de acuerdo a la ley y a nuestro mandato, no podíamos adquirir directamente nosotros insumos alimenticios, entonces se creó un programa, que eso sí la ley nos lo facultaba hacer, se creó un programa, hay un programa que se llama el Programa 94, y con esto nos permitió coordinar y hacer acciones para poder adquirir cualquier insumo sanitario. La semana pasada se hizo llegar estos insumos sanitarios a las organizaciones de personas con discapacidad y nada, que estamos en proceso de liquidación y de cierre de ese programa en particular, y que se creó específicamente para solventar o para apoyar de alguna manera y subsanar de alguna manera el tema de prevención y contención del contagio con relación al coronavirus. Y bueno, yo lo digo acá, como les explicaba, fui bastante concreta, muy bien, hice una síntesis real. Otra experiencia que podría, con eso voy a terminar, es la experiencia que hemos tenido de trabajar con la Academia de Lenguas Mayas, con quienes hemos trabajado diferentes campañas de concientización y sensibilización, más la elaboración de materiales en los 4 idiomas de mayor cantidad de hablantes que tiene el país. Hemos coordinado eso con la Academia de Academia de Lenguas Mayas, y nada, que desde el año, incluso la implementación que se dio del Washington Group en el censo, puedo mencionar que también esta Academia de Lenguas Mayas fue fundamental, en donde la población con dificultades para realizar cualquier tipo de actividad cotidiana nos arrojó, por ejemplo, en temas de visión, el 7.1%, en temas de movilidad para caminar, por ejemplo, el 3.4%, en temas de audición, el 2.7%, el tema de concentración o para recordar, que son elementos claves que presenta esa versión corta del Washington Group, el 2.2%, en temas de cuidado personal, un 1%,
y en temas de lenguaje y comunicación un 1.5%. Y me disculpo, ¿verdad?, de que lo dejo acá, fui muy rápida, por eso no utilicé ni la presentación para poder ser lo más concreta posible. Muchísimas gracias. De todo, te agradezco tu participación. Considerábamos importante tener tu punto de vista. Entiendo que estás muy ocupada, bastante cargada. Creo que es un buen ejemplo de los retos que hay, de los compromisos que se tienen, de los logros que has alcanzado, y lamento pues que precisamente por estas cargas de trabajo no pudieras estar, como nos lo señalabas, ¿no?, en todo el momento necesario, pero sí hay algún par de preguntas que te haré llegar en su momento, como lo hicimos con la sesión pasada. Y en algún momento también la doctora Daisy nos había compartido su inquietud por seguir manteniendo la comunicación con ustedes, porque este es un punto de partida para mucho del trabajo que se va a realizar posteriormente. Y vamos a seguir entonces en comunicación. Agradezco tu disposición y ahora yo entiendo el enorme esfuerzo que hiciste para estar con nosotros, y bueno, eso aquí con el equipo de mis compañeros de trabajo y de mis compañeras aquí presentes, te lo agradecemos muchísimo. Seguimos en comunicación y gracias. Estamos a la orden, muchas gracias, y comentarles que este mes también hicimos un trabajo fuerte desde Gente Pequeña también, porque este mes de octubre es el mes de la concientización de las personas de talla baja, y hay 60 países ya unidos en este tema, y que por cierto, Flavia, nació en México la idea, y se estableció el 25 de octubre como Día Internacional de las Personas de talla baja. Y claro, no es un día que Naciones Unidas o que ningún organismo internacional lo haya decretado, es algo de mutuo acuerdo, y es un ejercicio bien interesante porque 60 países nos hemos unido, y en algunos de estos países, como México, por ejemplo, Colombia es otro país en donde ya a nivel nacional sí ha sido decretado, mientras que en los demás países no lo ha sido. Es un esfuerzo de familias, de sociedad civil y sobre todo de personas con acondroplasia y cualquier otro tipo de displasia ósea. Estamos a la orden y cuentan con nosotros, mándenos las preguntas y con todo gusto se las estaremos respondiendo y articulando lo que podamos hacer en un futuro. Muchas gracias, suerte, buena tarde. Igualmente. Pasamos a la siguiente presentación. Nos acompaña el doctor Sergio López Ramos. Y Sergio, ¿sí nos escuchas? Sergio. Gracias, Sergio. Pues has oído las temáticas y yo sé que tú tienes una perspectiva muy distinta, muy diferente. También conozco el trabajo que han venido realizando. Y entonces, yo sé que tú como fundador y director del Sendo y de todo el trabajo que has venido desarrollando a lo largo del tiempo, tienes otra posibilidad de plantear las situaciones que se presentan en el tema de discapacidad. Te cedo la palabra y adelante, Sergio, por favor. ¿Se congeló la imagen? ¿Nos oyes? Sergio. Bueno, no hay problemas de comunicación acá.
¿Ya te escucho? Te escuchamos ya. ¿Ya? Ok. Sergio, pues adelante, por favor. Ok, voy a tratar de ser breve en lo que voy a tratar de explicar, Fernando. Tienes tiempo. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Ya buenas tardes para todos los participantes que nos acompañan. Quiero agradecer precisamente al doctor Fernando Quintanar, por la invitación a participar en este evento de experiencias, avances y pendientes en la atención a la discapacidad. El tema de la discapacidad, yo voy a ir a otro tema, que es la discapacidad, pero es una categoría que es muy importante para el trabajo con la discapacidad. Y estoy hablando de un trabajo que hemos realizado en los últimos más o menos 30 años, y encontramos que la discapacidad podría ser una categoría que podríamos resignificar. ¿A qué me refiero con resignificar esta categoría? Nos estamos refiriendo a que la tradición es una acción de hacer y de vivencias, digamos, la discapacidad como una categoría por su inmediatez, ¿no? Algo que se tiene que hacer para resolver el problema de orden físico y la circunstancia del servicio. Lo que conlleva las asesorías y terapias psicológicas de grupo, de actividades, en fin, de comunidad, rehabilitación, todo lo que corresponde a la rehabilitación en términos físicos, lo que es el proceso físico. Lo que me lleva a exponer una reflexión sobre esto de las acciones sobre el problema de desarrollo y crecimiento emocional, social, espiritual y personal de los individuos. Voy a tratar de explicar esta idea. Lo importante para nosotros en este proceso de la reflexión es que un ser humano nace en el grupo de los humanos, digamos, somos humanos, pero para alcanzar ese grado, digamos, de humano, nosotros consideramos que es necesario hacer un trabajo, digamos, corporal, personal, que permita alcanzar ese nivel que llamamos como de la categoría de lo humano. Entonces, sostengo que tenemos dos categorías importantes. Una, el cuerpo como una categoría que todos tenemos, que todos nacemos con él. Tenemos alguna circunstancia y entonces ese cuerpo se lastima, se lesiona, un accidente, lo que sea, o hay un problema, accidente en el parto, en fin. Tenemos una condición corporal y esta condición es el cuerpo como una categoría. Esta es una primera categoría. Y la segunda es la categoría de lo corporal. Esta categoría de lo corporal es la parte que construimos nosotros con la historia de vida, que incluye la sociedad, la familia, la elección del individuo, su experiencia, sus significados y sus representaciones. Cuando me refiero a la condición de estas dos categorías, podemos decir que tenemos un resultado muy peculiar. El cuerpo humano y un individuo que lo habita. Voy a tratar de ilustrarlo. Por ejemplo, yo soy Sergio y tengo un cuerpo. Y este cuerpo tiene un individuo que se llama Sergio y ese individuo habita este cuerpo. Entonces, eso significa que yo puedo someter al cuerpo. Si yo quiero comer, pero mi cuerpo dice ya no, entonces yo lo someto y digo, ¿cómo no? Tienes que comer. Y lo hago que coma ese cuerpo. Pero el cuerpo se defiende, digamos, y entonces vomita. Puede vomitar, puede producir un dolor, un cólico, una náusea, en fin, y puede parar uno de comer. Entonces, significa que me hago un habitante incómodo de mi cuerpo. Quiere decir que no soy yo habitando mi cuerpo en armonía con él. Cuando digo que no soy yo habitándolo en armonía, quiere decir que tengo un conflicto, me hago incómodo con mi cuerpo. Y puede ser que incluso de aquí, de mi entendimiento, me desarticulo de mi proceso personal, de mi cuerpo. Entonces, este proceso lo encontramos con niños y personas de discapacidad. Yo he trabajado 25 años con estos niños y con personas de discapacidad
Entonces encontramos un punto muy importante, porque la gran mayoría de ellos, en este sentido de la discapacidad, no puede hacer un cuerpo en unidad. O sea, no quiere decir que no hace un cuerpo como en armonía entre el individuo y la condición del cuerpo. Entonces no hay mensajes, no hay percepción, no hay una relación, no hay sinergia. Entonces esto es un principio muy importante que encontramos sobre todo en adultos que tienen una discapacidad, están en silla de ruedas o en muletas o tienen una hemiplegia, en fin. Y niñitos que tienen una parálisis o que tienen un problema de coordinación psicomotora. Entonces, el problema es cómo entender que esta categoría de discapacidad, ahora deberíamos nosotros de cambiar esa categoría. No, porque bueno, es que esta categoría de discapacidad está enmarcada en un concepto de el cuerpo, de cómo se entiende este proceso corporal. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es plantear que esta categoría de lo corporal tendría que tener primero una articulación con el individuo. Esto que estoy diciendo, cuerpo y corporal, son dos categorías muy importantes para poder plantear qué podríamos hacer, o qué hacemos, o qué hemos hecho. Entonces, en esta circunstancia, nosotros planteamos que esto va a permitir crecer a un ser humano. A ver, esta es una parte que voy a tratar de ampliar. A ver, un ser humano, para llegar a ser un ser humano con otro tipo de articulación en su interior, en su cuerpo, necesita entender que esta discapacidad puede ser física, pero no psicológica ni mental. Entonces, porque hay gente que se lo asume como una discapacidad de tipo mental, aunque está bien mentalmente y es muy inteligente, pero no puede articular ese proceso. A esa discapacidad me estoy refiriendo, a ese proceso que se lleva a un extremo donde el sujeto le es difícil articularse. Y van a decir, pues claro, no se puede mover, no puede hacer, me pueden decir todo lo que quieran, pero hay una condicionalidad desde la categoría que se usa y la categoría que se impone para decir, no puedes, no, así es, así te tocó, o así es como funciona en la vida cotidiana. Entonces, termina pues en una tragedia, o se hace una historia de tragedia, que se hace un estilo de vida, que no permite crecer al individuo, y solo sobrevivir y hacerse el solo, más minimizado. O sea, se minimiza más la condición, y lo digo con conocimiento de los individuos que uno ha tratado, personas que ha tratado, y gente que ha salido de esa condición, y gente que ha levantado. Y otros deciden no hacerlo, o eligen otro camino, ¿no? Entonces, en esa lógica es en la que estoy tratando de hablar. Y puede ser un poco polémico, pero creo que no es un asunto de polémica, es un asunto de elección. O sea, una persona puede elegir quedarse ahí, y ahí se queda, con todas las adversidades, con todas las condiciones. Y tenemos historias de gente que superó eso, hizo cosas distintas, alcanzó otros niveles y se humanizó de otra forma en el sentido de que desarrolló su espíritu, desarrolló su nivel de conciencia, desarrolló sus formas de vincularse con la naturaleza, con su naturaleza. De eso estoy hablando. Entonces, ¿cómo vamos a romper con esta concepción que nos hace condenar al otro? Y nos dice, es que no ves que no se puede mover, me decían antes, cuando trabajaba con sus familiares, dicen, no ve que no se puede mover, Doc, que no ve que no puede hacer ejercicio, que no ve que con trabajo se mueve, etcétera, ¿no? Y ahí la propuesta de resignificar primero la categoría de discapacidad. Entonces, si entramos en esta claridad de cuerpo, lo corporal y la resignificación de la categoría, entonces nosotros tenemos que pensar qué acciones nos pueden permitir demostrar que es posible hacer que un individuo, con un entendimiento y comprensión de que es una habitante incómodo de su cuerpo, y él debe hacerlo cómodo, y una unidad donde sea el principio de crecimiento y venza la incapacidad de orden psicológico y emocional. A ver, me estoy refiriendo a que aún con este concepto de lo corporal y el cuerpo y la resignificación de la categoría de discapacidad, no he querido usar la palabra un cambio epistemológico del término. No me parece que estemos ahorita en ese plano,
sino me parece más en la resignificación. O sea, lo que implica decir, estoy discapacitado, no puedo. A ver, tengo una circunstancia, puede ser física, puede ser de un tipo de inmovilidad, de un tipo de coordinación, en fin, un golpe en la columna, un balazo, no sé, como los compañeros que conocemos, o un accidente. Entonces, el problema es cómo entender que este es un proceso primero de construcción de trabajo con el cuerpo de esa persona. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. Si nosotros pensamos en que una persona mueve, voy a mover aquí mi brazo, voy a ponerme en esta condición. Si este mueve su brazo y lo abre o lo mueve, o lo mueve, así. Y después le decimos, ahora muévelo con tu mente sin moverlo. O sea, muévelo. O sea, ese movimiento va a permitir conectar con su condición corporal de otra manera. Entonces, aquí tengo mi mano, pero no la muevo, pero la estoy moviendo con mi cabeza. Entonces la muevo. Hago que el cuerpo, ustedes saben que el cerebro tiene una plasticidad y tiene un montón de procesos neurológicos que no hemos explorado. Pero entonces tenemos la posibilidad de hacer que el sujeto, bueno, el individuo, lo que va a hacer es entender que existen dos posibilidades de movimiento. Aun cuando esa persona no pueda mover su brazo, su pierna, no lo pueda mover por la condición de lesión de médula, por lo que ustedes quieran, no la puede mover, pero sí puede hacer un movimiento de reconocimiento de su interior, moviendo con la cabeza, con la mente, mandando la señal de que lo mueva, pero no lo va a mover. A ver, no alucinemos, no lo va a levantar, no va a levantar su brazo que no lo puede mover, no, pero su cuerpo es una categoría que él tiene presente y tiene una memoria corporal. Y esa memoria corporal él la puede mover y la puede usar a voluntad. Él puede hacer el asunto de la ubicación de ese movimiento y lo puede mover. Una pierna, una médula rota, no lo va a poder mover, estoy de acuerdo. Sé que no lo va a poder mover, no estoy alucinando. Sé que lo está moviendo, sé que no lo puede mover. Pero si yo hago este ejercicio, el individuo empieza a articular su interior. Y eso no estamos alucinando ni nada. Hay un sistema de un aparato que uno mueve, que uno checa, puedes checar, es un neurómetro, checa uno y ve que el movimiento de información energética en esa zona aumenta. Ok, no lo va a mover, estoy de acuerdo. Pero lo que sí va a hacer es restituir un proceso de articulación interna. A ver, sí estoy discapacitado, pero puedo mover. Nosotros decimos, la mente puede ir donde la mano no puede entrar. Entonces significa que yo puedo moverlo. Y si entiendo que es un proceso energético el que tengo en el cuerpo, entonces debo de entender que tenemos tres categorías importantes. Tenemos un cuerpo, tenemos una energía adentro que nos mueve, que es el principio de la vida. Y ese principio de la vida está ahí. Por eso este cuerpo no ha muerto. Está discapacitado, está imposibilitado, tiene una falta de movimiento, tiene una atrofia, lo que ustedes quieran, pero ahí está ese cuerpo. Puede estar no completo al 100%, no funcional al 100%, pero ahí está y tiene vida y quiere vivir. Entonces ese niño, ese adulto, ese joven quiere vivir. Entonces tenemos un cuerpo, un principio de vida en el cuerpo que se convierte en una energía en el cuerpo y tiene ese cuerpo información. Estas tres categorías son muy importantes en el proceso de construcción corporal cuando un individuo aprende a mover esa condición de la información que tiene su cuerpo, porque tiene memoria. Y tiene una memoria emocional, tiene una memoria celular y tiene una memoria de procesos internos que han sido alterados por un accidente, por una violencia, por lo que sea. Pero ahí está ese cuerpo. Entonces tenemos nosotros que pensar que esta discapacidad puede ser alterada, digamos, cambiada, pero en el ejercicio cotidiano. No quiero que sea un discurso, no. Esa es una condición cotidiana. Se ejercita diario,
Si ustedes pueden hacer, les voy a mostrar un pequeño ejercicio para demostrar que esto es factible. Miren, ustedes pueden poner sus manitas así, bien, como son sus dedos, parejitos, tan parejitos, se quedan bien así, están bien ordenados. Entonces, bajamos nuestras manos y empuñamos nuestra mano y luego inhalamos. Y luego empujamos nuestra mano. Le hacemos 2, 3, fuerte. Mandamos con nuestra mente, en nuestra mano, la energía si quieren, la respiración si quieren, el chi si quieren, la energía, el deseo, lo que ustedes quieran. Ahorita esto es con una persona que puede mover su brazo. Lo puede hacer físicamente, lo mueve, lanza la energía, puede respirar, exhala y lo saca. Luego, ya que lo hicimos, pongo mis dedos y resulta que mis deditos crecieron un poquito. Estos deditos crecieron un poquitito. Ok, esto significa que mi cuerpo puede mandar una energía que mi cuerpo tiene, una respiración que mi cuerpo tiene, y lo puedo mover. Entonces, esto es físicamente. Pero eso también lo puedo hacer sin el movimiento físico. Este mismo movimiento lo realizo con mi mente sin mover mi mano y la sensación de articular mi cuerpo, si no lo muevo, se empieza a articular. Y eso es un proceso para vencer una discapacidad. Lo hemos realizado, eso tenemos años haciéndolo, hemos trabajado con muchas personas en ese campo y funciona. Por eso estamos por sacar un texto donde hablemos cómo son estos 3 elementos y la resignificación de esta categoría y unos ejercicios para desarrollar ese proceso con cualquier persona que presente discapacidad. Puede ser usado por personas que tampoco tienen discapacidad, porque también pensamos que hay una discapacidad con los que son normales. Con los que no tienen problema físico también tienen una discapacidad que es el proceso de no desarrollar su cuerpo como un proceso importante de crecimiento interior. Entonces, esto no sería exclusivo de personas que tuvieran una lesión, no. Es exclusivo de cualquier individuo que quiere superar el grado de ser un ser humano con una condición más sublime. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que hay un proceso que dice que si un ser humano no alcanza el grado de lo humano, se queda en lo animalesco. Y lo animalesco tiene que ver con un desarrollo que se vuelve solamente primario. Por eso muchas personas no pueden pasar ciertos niveles porque no hacen un trabajo personal que alcance otro plano. Y no estoy hablando en tono ni despectivo ni ofensivo. Espero que estoy tratando con profesionales. Porque este es un trabajo realmente profesional. Es cuando alcanzas un nivel de entendimiento de tu vida. Y entiendes un proceso más amplio, más complejo, y puedes entender entonces que hay un proceso espiritual, o un proceso emocional, o una memoria emocional que estás guardando desde hace mucho tiempo y te lastima, te lesiona. Hemos hecho un trabajo de investigación con gente que tiene cáncer, gente que tiene un problema de otro tipo de crónico-degenerativas, y lo hemos hecho profesionalmente, en un doctorado y en una maestría. Y hemos entrevistado y estudiado a muchas personas, a miles. Y entonces encontramos que hay un punto de correspondencia con un problema canceroso, con un problema de crónico-degenerativa, y encontramos que hay una construcción. Esto no se hereda, esto no es hereditario, esto es un proceso de construcción personal, familiar, social e individual. Por eso la importancia de entender que es un cuerpo y un individuo el que habita ese cuerpo. Entonces ese sujeto, ese individuo puede decidir, y decide un proceso personal que implica lastimar, lesionar, o el cuerpo es vencido por los deseos. Un deseo del azúcar, un deseo de las grasas, un deseo del placer, un adicto a la sexualidad, un adicto al maltrato, a lo que ustedes quieran. Entonces, ese es un proceso que tiene que ver con una discapacidad. La discapacidad de poder comprender quién eres como sujeto,
en un proceso de crecimiento. Y esto lo llevamos nosotros a este plano, porque después de trabajar con muchos niños y adolescentes y adultos con discapacidad, 25 años en el Centro de Estudio de Atención Psicológica, ahí tuvimos oportunidad de conocer a Flavia. Entonces, el problema es cómo entender que este proceso no es exclusivo de un individuo ni de un estado orgánico, sino que es una condición humana. Por eso no me puedo acercar a decir los discapacitados. No, son seres humanos con una circunstancia distinta a la del otro, pero tan igual al otro que no crece espiritual o psicológica o emocionalmente o en las relaciones humanas sanas. Conocemos esas historias de gente que tiene una discapacidad y se hizo violenta, se hizo frustrada, se hizo amargosa, se hizo lo que ustedes quieran. Entonces, esto significa que no hay un proceso de vencimiento de lo que es un ser humano. Entonces, se queda en ese plano. Entonces, nosotros insistimos en que es necesario hacer un trabajo personal con cualquier persona, sea con una lesión física o no. Entonces, esa es nuestra propuesta y aquí pues no me estoy refiriendo para decir que un individuo es especial. No, todos los seres humanos, toda la especie humana somos especiales, cada quien tiene una particularidad, una individualidad y el punto aquí es cómo entendemos este proceso de lo normal o con discapacidad. Ya es una discusión muy vieja en realidad. Hoy día nosotros creemos que no es un asunto a discutir, sino que es un asunto a plantearnos cómo desarrollamos a este ser humano con este problema, con este pequeño o gran problema para crecer como individuo en la condición humana. Bien, en este sentido, que nosotros hemos dicho que puede moverse esta energía de este cuerpo, y eso no está en discusión, no es ninguna brujería ni chamanería. Esto es un asunto científico, serio, hay aparatos que lo demuestran, hay cámaras que lo retratan, hay formas de sentirlo, hay formas de poderlo visualizar, en fin. Es un trabajo personal que tiene que ver con la idea de que quiero ser un individuo que crece social, armonioso, con relación a otros, y hace que el otro que tiene una discapacidad física, digamos, pueda entonces encontrar una articulación en un cuerpo en unidad. Bueno, espero haber explicado, traté de sintetizarlo. Si alguien tiene interés en saber un poco más de eso, puede meterse a Instituto Hawaii y ahí tenemos algún material, hay tesis, en fin, hay trabajos de investigación y creo que es lo que yo podría aportar a esta discusión. Espero haber sido un poco claro en lo que he expuesto. Fernando, creo que con esto yo cerraría y si hubiera preguntas, pues con gusto las contesto. Muy bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Sergio. Pues efectivamente era la idea de que cada uno de ustedes compartiera y que se generaran ideas distintas. Y de hecho hay una pregunta que planteo y se decía que en función de lo que se ha expuesto por los panelistas, se puede suponer que la discapacidad también se tiene que reconocer en formas de pensar acerca de las posibilidades humanas. Me gustaría oír pues la respuesta de ustedes. Hay otras preguntas que afortunadamente tenemos tiempo, pero esta me parece importante, ¿no? ¿Qué podrían contestar Liliana, Flavia, tú mismo, Sergio? ¿Qué dirían? Sí. Bueno, yo creo que habría que quitar inclusive la palabra como discapacidad de nuestro léxico y hablar más en términos de un proceso de construcción de un ser humano. Un ser humano se construye en la vida cotidiana y tiene pues accidentes, tiene violencias, tiene formas de expresión y creo que a veces es más un asunto de estigmatización, porque sabemos que esas personas que han luchado, que han trabajado, que se han aplicado, han logrado hacer cosas a veces mucho más
valiosas para la humanidad, digamos, que otros que no se implican en ese proceso, ¿no? Y no quiero decir que todo el mundo tenga que aplicarse en eso, ¿no? No. Yo pensaría más en términos de ser un ser humano que vive su vida, que puede ser feliz con su vida, que puede estar contento, armonioso con su vida, pero con su cuerpo, y puede hacer lo que él quiera realizar. Entonces yo creo que en el futuro deberíamos de pensar más en términos de cómo construir seres humanos que puedan alcanzar otro nivel de desarrollo espiritual, porque lo que viene es una crisis de tipo espiritual, ya lo vimos ahora con la pandemia. La gente no tuvo opciones, muchos se suicidaron, muchos se enfermaron, muchos se convirtieron en crisis de ir al psiquiátrico, al psicólogo, etc. Y pues eso nos mostró la pobreza de esta condición y forma de vida. Entonces, por eso hacemos nosotros esta reflexión en función de este proceso y que amerita que cambiemos inclusive a las taxonomías que tenemos de las enfermedades. Hay que cambiar esas taxonomías porque ya son obsoletas. Y tenemos ahora sí cuando hablamos de una nueva realidad, es esta la nueva realidad. Es un cuerpo ahora que se desnudó y hay una nueva forma de poder entonces entender el proceso de construir un ser humano. Porque esta forma de vivir vimos que construyó puros enfermos. Puros enfermos. Tenemos 100 y tantos millones en México de personas, de 130 millones, pero de esos 130 millones tenemos 27 millones o 27 de diabéticos. Tenemos 100 y tantos, 125,000, algo así, de muertos por infarto cada año. Y tenemos a 30,000 de muertos de cáncer de útero y cáncer de mama. Entonces, y no van a la baja. Esos desde 1960 no van a la baja. Entonces, es un sistema muy inhumano. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, habría que dar un giro. Y la categoría de discapacidad, pues yo creo que habría que resignificarla, pensando en un ser humano distinto. Esa sería mi aportación, Fernando. Gracias. Gracias, Sergio. Liliana, la doctora Liliana, ¿qué nos puedes compartir sobre esta pregunta? Bueno, yo considero que es muy importante el observar la integralidad y de forma integral también a la persona con discapacidad y su contexto. Porque si nosotros observamos únicamente la condición de discapacidad, estamos observando aquellas limitaciones, no que la persona con discapacidad únicamente las tiene, sino estamos observando también el entorno y la sociedad que genera muchos limitantes que nos impiden de diferente manera el poder generar esta integración. Es importante ser integrales en esto y quizás estoy redundando en la misma palabra porque lo que primero somos es personas y la condición añadida en este caso, ya sea por un diagnóstico médico o por la misma sociedad que genera las barreras que nos impiden integrarnos, incluirnos y vivir de manera plena, nos lleva a reconocer que existen algunos limitantes dentro de este espacio. Yo estoy de acuerdo con el doctor López en el sentido de que muchos de los esfuerzos que el ser humano debe generar parten de la decisión de sí mismo. Y es muy importante porque eso genera crecimiento como seres humanos y la trascendencia a otros niveles. Sin embargo, no podemos dejar de observar que somos seres sociales y que estamos inmersos en un entorno que justamente por esa falta de oportunidad y de trascendencia de la otra edad, de las otras personas, nos ponen barreras. Si yo como persona con discapacidad utilizo una silla de ruedas para poder movilizarme, mi motivación puede ser tan grande para poder alcanzar el objetivo. En este caso puede ser un centro de estudios. Puedo encontrar las personas que me apoyen para poder acceder a estos espacios, aun cuando exista una serie de obstáculos físicos como las escaleras. Y obviamente mi buena actitud me permitirá encontrar personas que me apoyen en eso. Sin embargo, es muy importante no dejar de tomar en cuenta que es la sociedad quien no conoce tan bien cómo vivir en diversidad. Entonces, en este plano es fundamental
el darnos cuenta que como personas con discapacidad somos seres sociales y que nuestra evolución, nuestro desarrollo, nuestra incorporación al ámbito de vida también depende de esta sociedad que en muchas de las ocasiones por desconocimiento o por falta de observación no permite la inclusión y especialmente en el tema de accesibilidad. Paso. Gracias. Flavia, ¿algo que nos puedas compartir respecto de esta pregunta? Bueno, creo que no es una pregunta para responder así, con un sí o con un no, o con una explicación. Creo que es una pregunta que nos hace una buena reflexión y que estaría muy bien tenerla en diferentes espacios. Y estoy totalmente de acuerdo con la doctora, igualmente con lo que dice Sergio, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad ha formado desastres, ¿no? Y que vinieron a florecer o a aparecer con mayor intensidad ahora con todo este tema del COVID. Y obviamente las personas con discapacidad están dentro de este proceso también, ¿no? Se vinieron a visibilizar los temas que igualmente ellas también tienen que enfrentar y confrontar, ¿no? Yo sí creo que tenemos que repensar cómo reconstruir nuestros entornos, nuestras maneras de pensar y actuar para realmente generar procesos inclusivos reales, no solo para las personas con discapacidad, para todos los grupos, para los niños y las niñas, para los jóvenes, para los ancianos y ancianas, para la gente que vive en ambientes rurales, indígenas, en fin, a todos los grupos que históricamente han estado discriminados. Entonces creo que son procesos que tenemos que ir repensando y creo que el tema de la discapacidad nos coloca muy reflexivos ante ello. Gracias. Bien. Hay otra pregunta a partir que tiene que ver con lo que tú planteas y es igual. Dice, la experiencia con la pandemia nos ya ha llevado a otras formas de discapacidad o ha exacerbado discapacidades que ya teníamos. ¿Qué dirían al respecto? ¿Engrandeció las que ya tenemos o nos generó nuevas formas de discapacidad? Si me permites contestar, yo pienso que las dos cosas. Yo pienso que nos permitió visibilizar condiciones de discapacidad debido a que de una o de otra manera estas estaban siendo ocultas por el ritmo de vida que hemos llevado. Sin embargo, más allá de eso también sí permitió el aparecimiento de otras y relacionado de manera directa con el relacionamiento entre las personas. Dentro de los mismos espacios de vivencia, de las familias, con los grupos de pares, dentro de nuestros hogares, se pudo observar que las relaciones sociales ya estaban de una o de otra manera fragmentadas y yo considero que la pandemia fue una prueba de fuego, aquella que muy difícilmente fue superada por un número significativo de personas porque al presentarse estas condiciones no esperadas, salió a la luz muchas cosas que ya estaban existentes, pero que también aparecieron, que es este tema, por ejemplo, de la empatía con el otro, el temor de no saber manejar muchas de las situaciones que se daban y querer únicamente generar supervivencia y no condiciones de calidad de vida hasta cierto punto comunitario, porque te decían, bueno, usted protéjase, pero a la puerta de tu casa o al lado de tu casa podías tener alguien que podías de alguna o de otra manera el poder apoyar. Entonces, más que discapacidades, yo consideraría que son condiciones
discapacitantes, porque para hablar de discapacidad ya estamos hablando de otros elementos. Paso. Gracias. Flavia, Sergio. Bueno, yo en realidad no abonaría mucho a lo que ya dije antes, pero yo creo que descobijó la pandemia y descobijó lo que ya estaba, lo que estaba tapado ahí, o lo que estaba guardado, y que mostró una sociedad, pues, que no, o unos políticos que no les interesaba la vida y no tenían preocupación por la vida, ¿no? Entonces creo que eso es lo que mostró, y no es que mostró nuevas discapacidades, sino que agudizó las que ya estaban, y mostró la pobreza de la condición humana que tenemos, ¿no? Entonces yo agregaría eso al tema de la pandemia. Flavia. Bueno, yo no dejaría solo la responsabilidad a los políticos, sinceramente, sí también a los seres humanos, ¿no? Nosotros hemos vivido situaciones en las comunidades ahorita con la famosa pandemia, en donde sí efectivamente se agudizaron para bien muchas cosas, pero también para mal, en donde se vio muy aflorado situaciones de discriminación con personas que habían sido contagiadas con COVID y otras situaciones, ¿no? Entonces, sí creo efectivamente que vino a aflorar muchas cosas, pero también creo que es una gran oportunidad porque cuando vemos las cosas, cuando las cosas salen del hoyo, podemos tenerlas enfrente de nosotros y trabajarlas, y es una responsabilidad de cada quien irlas transformando. Sí, bueno. ¿Terminaste, Fla? Terminé. Ok, gracias. Hay otra pregunta, a ver, un tantito, esta es para la doctora Liliana, y plantean si la forma como han venido ustedes trabajando considera la misma cobertura en población rural que urbana, y además, ¿qué consideran que genera la violencia? ¿Qué se ha hecho al respecto de la violencia para las personas con discapacidad? Bueno, en primer lugar, sí hemos encontrado serias dificultades para poder trabajar a nivel de zonas de la ruralidad. Sin embargo, se lo ha realizado con el acompañamiento de grupos, en especial del área de la Amazonía, de acá del Ecuador, con grupos y comunidades indígenas de manera directa, con quienes se dotó de la información básica y necesaria para poder dar ese primer soporte y luego remitirlo. Obviamente, a nivel de recursos, es muy difícil el que sea equiparable la atención a nivel de la ciudad, de las ciudades y también de la ruralidad y de aquellos espacios que es muy difícil el acceso y que por condiciones de no disponer justamente de la tecnología limita de manera fuerte esto. Sin embargo, como quiero reiterar también, el apoyo de las comunidades indígenas y comunidades rurales de sus mismos espacios han apoyado para dar este primer soporte y luego permitir que pueda generarse una referencia. En segundo lugar, ¿qué es lo que genera la violencia? A ver, yo pienso que en este caso muy particular de que nosotros intervenimos en lo que es el área de niñas y mujeres, este es un proceso histórico que se ha venido trabajando, se ha venido, manejando. La invisibilización dentro de las políticas públicas de esa necesidad de trabajar identidad en las niñas y mujeres las ha generado extremadamente no empoderadas de sus propias vidas, no empoderadas de sus propios derechos y dependientes en todo sentido. Las políticas públicas, y es necesario, considero yo, citarlas, no es para todos. Existen barreras muy fuertes
que si no son trabajadas de manera inmediata, podría darse resultados mucho más lamentables. La violencia generalmente es generada por violencia y existe un círculo. Y cuando nosotros no identificamos de manera temprana esto y buscamos los medios de intervención para erradicarla, la naturalizamos y la normalizamos. Y es lo que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo, principalmente dentro de estos sectores. Y más cuando en estos sectores tenemos niñas y mujeres que tienen condiciones de interseccionalidad mucho más representativas o múltiples, digamos, que como lo decía en la exposición, pertenecen a los grupos LGBTIQ, son indígenas, son afrodescendientes, tienen condiciones de género no aceptadas socialmente y que de alguna manera las ubica en espacios socialmente inaceptados. Paso. Aquí hay una pregunta para Peña Palmera, Flavia. Plantean que si, dada la forma como ustedes trabajan, el modelo de trabajo en la comunidad permite abordar de manera simultánea la vinculación o la relación entre las personas con discapacidad y otros grupos sociales. Y la pregunta va formulada en el sentido de que da la impresión de que cada vez que se atiende adicciones, adultos mayores, violencia de género y discapacidad, se ven como grupos separados, cuando en realidad son formas que afectan a una comunidad de manera simultánea, porque incluso hay familias en donde se presentan varias cosas al mismo tiempo. ¿Considerarían ustedes que el abordaje comunitario permitiría superar estas diferencias si es que las hay? Bueno, yo creo que el abordaje comunitario es un abordaje comunitario. En las comunidades viven todos los grupos y todos los temas que afectan a cada uno de los grupos. Entonces, obviamente, si tú trabajas con una estrategia comunitaria, tienes forzosamente que estar interrelacionando con todos los grupos que viven ahí, conviven ahí. Entonces, sí es fundamental generar una interrelación entre todos los grupos, porque no podemos trabajar solo con las personas con discapacidad como si fueran guetos. Ellas viven en un entorno y se relacionan con todos los otros grupos. Y lo que se busca es cambiar el entorno, la forma de actuar, los procesos que pueden ir generando la inclusión y la participación, el cambio hacia procesos de una justicia social, no solo para las personas con discapacidad, para todas las personas que son objeto de discriminación, aislamiento y otros temas que los colocan en franca desventaja. Entonces, sí es fundamental y ha sido la fuerza mayor de la estrategia que nosotros utilizamos. Gracias. Gracias, Flavia. Una pregunta para Sergio. Me preguntan si no podría suceder que al trabajar con, como lo llamas, la categoría de lo corporal y la corporalidad, las categorías dobles, no podría suceder que trabajar con estas categorías pudiera llevar a un estilo de vida individualista? Bueno, las personas viven individualmente y lo que hacen individualmente tiene impactos colectivos siempre, quieran o no. Siempre hay un impacto del desarrollo individual a nivel colectivo. Una cosa es el autismo y otra cosa es que alguien no quiere socializar o alguien no quiere compartir, es un egoísta. Pero todos los individuos hacemos una práctica individual, todos. Y tenemos un impacto con nuestros seres inmediatos
con los compañeros de trabajo, con la escuela, con los que conviven con nosotros. Pero si tenemos un proyecto social, como tenemos un centro, y la práctica de ese centro dependió de una persona individualmente. O sea, alguien tuvo la ocurrencia, tuvo la idea, tuvo el proyecto, tuvo las ganas, tuvo el dinero, tuvo la energía para hacerlo. Entonces, pensar en que si se va a ser individualista, yo diría, depende de, porque ahorita, como lo estoy señalando, es solamente el ejercicio, eso lleva una mística. Esa práctica tiene una mística de trabajo. Es una práctica que se sostiene en lo colectivo a partir de lo individual, o de lo individual afectando lo colectivo. O sea, todas mis prácticas que hago afectan a 10, a 15, a 30, a 20,000, a los que estoy llegando. Y es una práctica individual, pero tiene que tener una mística. El egoísmo es otra cosa. Sí, eso creo que podría dar un elemento para tener un juicio diferente. Y hay que vivirlo. Esas cosas no son teóricas. Hay que vivirlo, hay que ejercitarlo. Muy bien. Gracias, Sergio. Sí. Y una última pregunta también para todos es, ¿qué se recomienda hacer para cualquier persona en la vida cotidiana con el fin de darle un lugar y permitir el desarrollo de una persona con discapacidad en la vida diaria? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué recomendaciones se darían o qué cosas debe tomar uno en cuenta? Si me permiten, yo pienso en dos palabras que me vienen a la mente en este momento. El uno es amor propio y el otro es empatía. Amor propio desde la misma persona con discapacidad, el identificar y autorreconocerse que su vida, la acción de su vida tiene el valor necesario y que merece vivirla en condiciones de calidad y calidez. Y la otra, identificando el tema de la empatía hacia la sociedad misma, porque independientemente de que nuestras acciones son propias mías, son individuales, ese eco social es muy importante que sea empático con aquellos espacios, aquellos elementos y condiciones que yo como persona con discapacidad requiero que sean observadas. En definitiva, para mí, amor propio y empatía. Nada más. Gracias. Eliana. Flavia. Pues siento que sería súper importante estar abiertos y abiertas cada quien, cada día, a nuevas cosas, ¿no? A nuevos aprendizajes, a nuevas relaciones, a lo diferente, ¿no? Que eso ayudaría muchísimo a generar acciones desde lo individual, como dice Sergio, y que realmente afectara positivamente a lo colectivo, ¿no? Y no cerrarse con verdades propias. Gracias. Sí, perdón, aquí un momentito. Recuerdo en algún momento en una sesión en Piña Palmera, donde alguien preguntaba qué cosas podría aportar Malena, por ejemplo, como lo señalabas en el video. Y una de las discusiones que se planteaban era que era un ejemplo de aprender a vivir con paciencia y humildad, sin dejar de hacer lo que sea posible. ¿Compartirías esa idea, Flavia? Definitivamente. Gracias. Mucha alegría. Sí, claro. Muy bien, Sergio. Cerramos. Bueno, yo creo que yo recomendaría 3 cosas. Que la gente no pierda su capacidad de indignarse, no pierda la capacidad de enamorarse y no pierda la capacidad de asombrarse. Eso integra a cualquier sujeto con cualquier problema en una comunidad. Y yo me integro ahí porque no me pierdo la capacidad de asombrarme, ni de enamorarme, ni de indignarme, ¿no? De lo que pase y lo que hagan conmigo o hagan otros, o le hagan a otros, ¿no? Creo que eso sería un proceso de ir hacia el interior del individuo. Que terminara en una falsa rebeldía, ¿no?
en una agresión sin sentido. Sí, o sea, asombrarse es decir, oye, hoy hay una flor ahí, vino un colibrí, me asombro. O sea, quiere decir que estoy articulado a esa condición, a ese hecho. Y me indigno porque tratan mal a una persona con discapacidad o no hay rampas o no sé, me indigna. Pero también hago algo, no nomás me indigno, hago algo. Y me asombro que esa persona pudo hacer algo maravilloso, vivir, tener algo maravilloso en su vida, ser feliz, ¿no? Lograr algo en su vida, ¿no? Creo que eso es muy importante en una integración con alguien en un espacio, sea familiar o sea de grupo. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que se complementó bastante la presentación con las respuestas que brindaron. Igualmente, les recuerdo que la inquietud de la doctora Daisy era, pues de alguna manera, seguir manteniendo una comunicación con ustedes. No va a ser la única actividad que se va a hacer y hay un plan de trabajo intenso por parte de CIES, que bueno, estaremos compartiéndolos con ustedes en su momento. Y entonces, con esto damos terminada este webinar y paso la palabra a mi compañera Paulina, ¿sí? Perdón, Ana, ¿sí? Sí. Para ir dando cierre a este webinar. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias por todas sus aportaciones. De parte del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, les agradecemos el tiempo que brindaron para poder cubrir esta actividad. Y bueno, pues digamos que tenemos ciertos puntos en los que yo creo que todos podemos concluir. Por un lado, desde la participación de la primera panelista en la que nos hablaba sobre las mujeres y niñas con discapacidad, pasando por la estrategia de rehabilitación basada en y con la comunidad, las implicaciones de la discapacidad también desde el punto de vista psicológico y cómo entender el proceso de construcción del cuerpo y la persona, que es también un tema sumamente relevante. Claro que la discapacidad en el caso de las Américas es un tema de enorme repercusión, y tanto social como económica, pero se carece muchas veces de datos fehacientes y por eso es que muchas políticas y muchos programas se basan en datos estimados que muchas veces no están muy alejados de la realidad. Por ello creemos que es sumamente importante que tanto gobiernos como el caso de la sociedad civil debemos de resaltar la importancia de concientizar sobre el tema de la discapacidad, pero además tomar acciones concretas, dar respuestas no solo desde el plano nacional, sino internacional, y en este caso a través de los organismos internacionales. Creo que es una tarea muy importante, la cual debemos de cubrir, puesto que, como sabemos, en todo el mundo las personas con discapacidad pues tienen peores resultados, tanto sanitarios como económicos, menor participación política. También están alejadas de muchos servicios que para la mayoría de las personas resultan obvios, pues digamos que las personas con discapacidad tienen una dificultad para acceder a ellos. Es por eso que desde el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social hacemos visible esta problemática y también invitamos a todo el público a que se unan a estos seminarios, a seminarios web, que nos ayudan justamente a tener un vínculo con la sociedad y acercarnos a temas tan importantes como el día de hoy. Por eso agradecemos la asistencia a todos los participantes, a los panelistas, a mi compañero Fernando, y de parte de la doctora Daisy Corrales, la directora del Centro Interamericano, agradecemos su participación a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Suerte y una mejor tarde. Estaremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.